Hola, estimados profesionales, docentes y personas entusiasmadas e interesadas en conocer sobre el aprendizaje invertido, en que continuaremos desarrollando las teorías, los estilos y los fundamentos que dan lugar al aprendizaje invertido. En nuestro último audiovisual conocimos las teorías tecnopedagógicas que dan lugar al fundamento intelectual y de desarrollo para el conocimiento del aprendizaje invertido. Hoy continuaremos con algunas subteorías que nos ayudan a poder generar un diseño instruccional, los objetos virtuales de aprendizaje que preparamos para que nuestros estudiantes se aproximen al conocimiento. Estas teorías son multimedia educativa, aprendizaje no secuencial, teorías de aprendizaje, estilos de aprendizaje andragógico y virtual y presencialidad virtual. Antes de proponer lo previamente indicado, recordemos los momentos claves del aprendizaje invertido. Momento 1. El tiempo previo a la clase en que el estudiante se aproxima al conocimiento estudiando con los objetos virtuales de aprendizaje que el profesor ha dosificado y viralizado. Estos objetos de aprendizaje responden a los diversos estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes. Momento 2. El tiempo en el aula. El tiempo en el aula prioritariamente es dedicado a que el estudiante cree actividades que responden a su entorno particular tanto de manera individual como de manera cooperativa. Momento 3. En la educación clásica, el estudiante dedica a hacer tareas. En aprendizaje invertido, el estudiante puede realizar algunas actividades individuales que permitan al profesor comprobar el afianzamiento del conocimiento que el estudiante ha demostrado tener en clase, al realizar las actividades que se le han propuesto. Las tecnologías de la información y la comunicación, en su incesante desarrollo, están ocasionando cambios en todas las esferas de la sociedad actual y la educación no es ajena al progreso de las tecnologías. Estas se muestran como una necesidad en la evolución de la sociedad, donde los vertiginosos cambios, la ampliación de los conocimientos y las demandas de una educación de alto nivel, continuamente renovada, se convierten en una exigencia permanente. Por multimedia educativa podemos entender, entre otros recursos, por ejemplo, el uso del video. En aprendizaje invertido, el uso del video es prioritario y fundamental, dado que el modelo de aprendizaje invertido surgió precisamente del uso de este recurso multimedia. Quienes han desarrollado el modelo para algunas clases como química, física, biología, matemática, grababan los videos y para enseñar los temas y compartirlos con los estudiantes previo a la clase. Con el conocimiento aprendido a través del audiovisual, los estudiantes pueden participar más activamente en la clase creativa. Los videos más utilizados pueden ser los videos monotemáticos, los videos conceptuales, los videos documentales o inclusive los videos de motivación. Sobre el uso de los videos desarrollaremos un video particular para motivar su uso y fundamentación. Otros recursos importantes son los documentos hipertexto, que mediante la hipervinculación preveemos la información que consideramos el alumno debe conocer. Las presentaciones de alto impacto, donde lo importante es el concepto relacionado con la fotografía, con la imagen, que pueda guiar al aprendizaje de un estudiante. Las infografías son un recurso creativo para desarrollar el aprendizaje a partir de la imagen. Los principales estilos en infografía que podemos utilizar son infografías comparativas, infografías escénicas, infografías ubicativas, infografías documentales o infografías de líneas de tiempo. Es necesario recordar los aspectos psicopedagógicos del uso de la multimedia. Básicamente se han utilizado 6 apartados para fortalecer este ámbito: motivación, atención, capacidad de generar creatividad a partir de la imagen visual, interactividad y la concepción metodológica del uso de la multimedia.
Clásicamente nos sentimos más cómodos cuando nos presentan procesos de aprendizaje secuenciales, ordenados de manera lógica, siguiendo procesos del razonamiento lineal para resolver problemas. Es muy clásico que si queremos ir de 1 a 3, obligadamente debamos pasar por el punto 2. Aunque podamos tener una comprensión parcial o superficial de la comprensión. Sin embargo, la era de la información y la sociedad en red, con el constante acceso al universo que es Internet, han ido desarrollando una capacidad de aprender no secuencialmente. Por ejemplo, cuando accedemos a contenidos en YouTube, nos presenta una serie de opciones a las cuales podemos optar de manera aleatoria sin una secuencia estrictamente lógica. En el aprendizaje no secuencial, lo que se propone es que los objetos virtuales de aprendizaje que desarrollamos para los estudiantes estén propuestos de forma libre y que el estudiante acceda a ellos según su interés, según su preferencia y sobre todo según su estilo de aprendizaje. Sin embargo, hábilmente el docente debe prever que los diversos objetos de aprendizaje lleven a un mismo punto de interés académico. Esta capacidad de poder optar por diferentes objetos o recursos virtuales de aprendizaje de manera libre o de manera aleatoria o de manera global es lo que denominamos aprendizaje no secuencial, muy propio de la educación del siglo XXI, muy propio de un estilo de aprendizaje digital y por tanto muy aplicable al aprendizaje invertido. El proceso de aprendizaje se desarrolla en las siguientes fases básicas. 1. Sincrética. 2. Analítica. Y 3. Sintética. El profesor Neil Fleming, en colaboración con Colin Mills de la Universidad de Lincoln, de Nueva Zelanda, desarrollaron en el año 1992 una propuesta para clasificar a las personas de acuerdo a su preferencia en la modalidad sensorial a la hora de procesar información o contenidos educativos. Los autores consideran que las personas reciben información constantemente a través de los sentidos y que el cerebro selecciona parte de esa información e ignora el resto. Las personas seleccionan la información a la que le prestan atención en función de sus intereses, pero también influye cómo se recibe la información. Conozcamos ahora cómo utilizamos estos estilos en aprendizaje invertido. Es muy importante en aprendizaje invertido que nuestros objetos virtuales de aprendizaje sean considerados para atender a los diversos estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, favoreciendo la diversidad de sus atenciones. Entre los principales estilos están visual. Las personas visuales tienden a hablar rápido y a veces interrumpidamente. Aprenden más con videos, gráficos, dibujos, requieren de un tiempo de estudio más silencioso, desarrollan una alta capacidad para visualizar imágenes, toman notas detalladamente del aprendizaje que van realizando, les gusta estar siempre más adelante para poder generar una mayor atención. 2. Auditivo. Las personas auditivas tienden a hablar despacio y explican las cosas de manera más detallada. Son oyentes naturales. Tienden a repetir las cosas en voz alta, piensan más linealmente que circularmente, leen más despacio y prefieren más escuchar que leer la información. Kinestésico. Las personas kinestésicas son quienes hablan más despacio, aprenden haciendo y resolviendo problemas de la vida real. Les gustan los métodos que impliquen manipulación. No pueden estar mucho tiempo sentados, se toman descansos a menudo, tienen ausencias de atención. Los tres elementos, visual, auditivo y kinestésico, pueden aplicarse muy bien al aprendizaje invertido, dado que la preparación en casa, punto 1 del proceso de aprendizaje invertido, puede estar más relacionada con el aprendizaje visual y con el aprendizaje auditivo, mientras que la presencia en clase promueve un aprendizaje kinestésico.
Sin embargo, los tres estilos de aprendizaje fundamentales deben interrelacionarse y deben atender según la diversidad de nuestros estudiantes. En consecuencia, con desarrollo de la sociedad en red, podemos integrar un nuevo estilo de aprendizaje, el aprendizaje digital. Podríamos denominar esta naciente categoría dentro de los estilos como estilo tecnológico de aprendizaje. Nuestro parecer se inclina más por denominarla estilo virtual de aprendizaje. La diferencia es sutil, pero muy significativa. Mientras el término tecnológico hace más referencias a los medios técnicos, el término virtual describe mejor su utilización y las posibilidades de los mismos. Por tanto, podemos caracterizar el estilo virtual de aprendizaje por preferir la simulación virtual, los medios multimedia, la actividad colaborativa online, las multitareas, las redes sociales, la inteligencia colectiva, la creación de entornos personales de aprendizaje. El fundamento del aprendizaje presencial virtual es básicamente que nuestra clase presencial esté inmersa en un mundo de posibilidades virtuales. En aprendizaje invertido se aplica de manera eficiente, dado que los contenidos de aprendizaje son previstos de manera virtual, hipervinculada y conectiva para que el estudiante pueda utilizarlos en el desarrollo de las actividades creativas que ejecuta en la clase. Estas técnicas de enseñanza se desarrollan en el aprendizaje cooperativo y colaborativo, también en el autoaprendizaje. Todos estos adaptados al nuevo medio y a los ambientes reales y virtuales. Es necesario utilizar las herramientas para hacer más activo y dinámico el aprendizaje. De esta manera, beneficiar el autoaprendizaje, la autoevaluación de los estudiantes y por tanto una participación más comprometida de ellos en su clase. Jill Salmon, que ha desarrollado una teoría de aprendizaje virtual, propone 5 momentos del aprendizaje virtual. Estos son acceso, motivación, socialización, compartir la información, construir el conocimiento y desarrollo. Ubicados en los puntos estructurales del aprendizaje invertido, antes de la clase, durante la clase y después de la clase, los 5 momentos son totalmente aplicables. Por ejemplo, en el momento antes de la clase, proveemos a nuestros estudiantes contenidos de aprendizaje. Les damos el acceso conectivo y la motivación para el estudio. Realizamos un proceso de socialización virtual en cuanto estamos haciendo una viralización de objetos virtuales. Nuestro segundo elemento estructural de aprendizaje invertido es el tiempo de clase. Aquí podemos aplicar efectivamente los otros 3 procesos de aprendizaje. Compartir el conocimiento, dado que se puede realizar evaluaciones compartidas de parte de los estudiantes para comprobar que hayan visto los videos o estudiado los contenidos propuestos. Construimos el conocimiento fundamentalmente desarrollando actividades creativas que puedan ser aplicadas al contexto real del estudiante. Continuando con la semana 2 de nuestro aprendizaje, vamos a conocer ahora la taxonomía de Bloom digital, renovada, aplicada al aprendizaje invertido. Recordemos de manera constante los 3 momentos claves del aprendizaje invertido. 1. El tiempo previo a la clase en que el estudiante se aproxima al conocimiento estudiando con los objetos virtuales de aprendizaje que el profesor ha dosificado y viralizado. Momento 2. El tiempo en el aula. El tiempo en el aula prioritariamente es dedicado a que el estudiante cree actividades que respondan a su entorno particular, tanto individual como de manera cooperativa. Momento 3. En educación clásica, el estudiante lo dedica a hacer tareas. En aprendizaje invertido, el estudiante puede realizar algunas actividades individuales que permitan al profesor comprobar el afianzamiento del conocimiento que el estudiante ha demostrado tener en la clase.
realizando actividades que se le han propuesto. Han pasado más de 50 años y la taxonomía de Bloom continúa siendo herramienta fundamental para establecer objetivos de aprendizaje. En el año 2000 sufrió una revisión por uno de sus discípulos, quien para cada categoría cambió tanto el uso de sustantivos por verbos como su secuencia. Recientemente el Dr. Andrew Church actualizó dicha revisión para ponerla a tono con las nuevas realidades de la era digital. En ella complementó cada categoría con verbos y herramientas del mundo digital que posibilitan el desarrollo de habilidades como recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Recordemos cuáles son los 3 dominios para favorecer el aprendizaje. El dominio cognitivo, procesar la información, conocimiento de habilidades mentales. El dominio afectivo, actitudes y sentimientos. Y el dominio psicomotor, las habilidades manipulativas, manuales o físicas. A partir de esta propuesta de aprendizaje, la taxonomía de Bloom, renovada y actualizada, se conoce hoy como taxonomía digital y establece 6 procesos o 6 niveles por los cuales el estudiante progresa en su aplicación del aprendizaje. Estos son: 1. Recordar. 2. Entender. 3. Aplicar. 4. Analizar. 5. Evaluar. 6. Crear. Conozcamos el principio fundamental de cada uno de estos procesos y a qué tipo de herramientas de pensamiento corresponde. Recordar. Aun cuando recordar lo aprendido es el más bajo de los niveles de la taxonomía, es crucial para el aprendizaje. Recordar no necesariamente tiene que ocurrir como una actividad independiente. Por ejemplo, aprender de memoria hechos, valores, cantidades. Recordar o retener se refuerza si se aplica en actividades de orden superior. Algunos verbos claves para desarrollar el nivel recordar son los que se proponen a continuación y que se relacionan con diversas herramientas digitales que se pueden utilizar por parte del estudiante. Reconocer, listar, describir, identificar, recuperar, denominar, localizar, encontrar, utilizar viñetas, resaltar, participar en la red social, marcar sitios favoritos en su navegador, buscar, hacer búsquedas en Internet o particularmente en nuestro común buscador Google, lo que denominamos googling. Segundo nivel, comprender. La comprensión construye relaciones y une conocimientos. Los estudiantes entienden procesos y conceptos y pueden explicarlos o describirlos. Pueden resumirlos, refrasearlos a través de su propio concepto. Existe una clara diferencia entre recordar, memorar hechos y conocimientos en sus diversas formas, como listar, organizar y resaltar. Comprender de una u otra manera es el principio de comenzar a construir un significado. Uno simplemente puede observar a un niño pequeño que puede contar de 1 a 10, pero que no puede decir cuántos dedos tengo levantados. O el estudiante que puede recitar los 20 primeros elementos de la tabla periódica en el orden correcto, pero nada puede decir sobre cada uno. O relacionar su posición en la tabla de acuerdo con el número de electrones de su orbital exterior. Y partiendo de allí, explicar su comportamiento. Estos son 2 ejemplos de cómo no es lo mismo recordar que comprender. Comprender es establecer relaciones y construir significados. Algunos verbos claves para desarrollar el nivel de comprender se los proponemos a continuación con algunas herramientas que pueden ser utilizables. Por ejemplo, comprender, interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar, ejemplificar, hacer búsquedas avanzadas, hacer periodismo en formato de blog, categorizar, etiquetar, comentar, anotar o suscribir. Estos 2 niveles, tanto recordar como comprender, corresponden a las herramientas menores de desarrollo del pensamiento.
Aplicar es llevar a cabo o utilizar un procedimiento durante el desarrollo de una representación o de una implementación. Aplicar se relaciona y se refiere a situaciones donde material ya estudiado se usa en el desarrollo de productos, tales como modelos, presentaciones, entrevistas o simulaciones. Algunos verbos claves para desarrollar el nivel de aplicar son los que te proponemos a continuación con algunas herramientas que puedes relacionar el verbo. Implementar, desempeñar, usar, ejecutar, correr, cargar, jugar, operar, un término muy común, hackear, subir archivos a un servidor, compartir la información, editar información ya recibida. Analizar. Analizar es nuestro cuarto nivel en la taxonomía de Bloom. Es descomponer en partes materiales o conceptuales y determinar cómo éstas se relacionan o se interrelacionan con una estructura o con un propósito. Las acciones mentales del proceso analítico incluyen diferenciación, organización y atribución, así como la capacidad para establecer diferencias entre los componentes. Asimismo, te proponemos algunos verbos y algunas actividades digitales que puedes relacionar para que el estudiante aplique este nivel. Estos son comparar, organizar, deconstruir, atribuir, delinear, encontrar, estructurar, integrar, recombinar, enlazar, validar, hacer ingeniería inversa, craquear, recopilar información de medios y generar mapas mentales. Evaluar. Evaluar es hacer juicios con base a criterios y estándares utilizando la comprobación y la crítica. Algunos criterios que les propongo como pilares de una evaluación efectiva, tanto individual o grupal, así como autoevaluación, coevaluación, son la evaluación continua durante el aprendizaje, la personalización de la evaluación de acuerdo a los estilos de aprendizaje del estudiante, el contexto institucional según los objetivos propios de la escuela y del entorno del estudiante, evaluar desde las habilidades de cada estudiante y no desde una generalidad de contenidos. Ofrecer en consecuencia a la evaluación continua un feedback correctivo que permita repetir para mejorar un resultado. Esto ayudaría a efectivizar el aprendizaje. Y por supuesto, ofrecer decisiones instructivas. Para el estudiante es importante conocer las instrucciones desde las cuales puede sostener una base que le permita desarrollar creatividad en lo que aprende y aplica. Algunos verbos claves para desarrollar el nivel de evaluación te los propongo a continuación con algunas herramientas que se pueden utilizar en red. Revisar, formular hipótesis, criticar, experimentar, juzgar, detectar, monitorear, comentar un blog, revisar publicaciones, moderar foros, colaboración, participar en redes, reelaborar contenidos que ha recibido para aprender y probarlos en función de su aprendizaje. El nivel más elevado en la taxonomía de Bloom digital es crear. Crear es juntar los elementos para formar un todo coherente y funcional. Generar, planear o producir para reorganizar elementos en un nuevo patrón o estructura. En aprendizaje invertido, el último nivel de la taxonomía de Bloom digital, que es crear, se vuelve un elemento condicionante de los otros 5 niveles que en la educación clásica, usualmente el evaluar es el último paso del proceso. Cuando aplicamos aprendizaje invertido, la evaluación permite conocer los niveles de aprehensión del conocimiento del estudiante que le permitan crear actividades y, como se sugiere en la educación contemporánea, estén en relación a su propio contexto. Si la evaluación que hemos sugerido arroja resultados negativos, conviene repetir el ejercicio. Así el estudiante puede afianzar los conocimientos que luego le posibiliten ser un creador. Estas actividades que se proponen asimismo como actividades de creación en aprendizaje invertido
Son actividades que conjuntan el conocimiento desde diversos aspectos y puntos de vista de los grupos de estudiantes, para entonces generar un concepto final, en el que todos han participado y del que todos se sientan apropiados. Algunos verbos claves para el nivel de creación te los proponemos a continuación: diseño, construcción, planeación, producir, idear, trazar, elaborar, programar, filmar, animar, bloguear, crear videoblogs, hacer mezclas en podcast, remezclar, participar en wikis, publicar videocasting o podcasting, dirigir y transmitir. Estos dos últimos niveles, evaluación y creación, corresponden a las herramientas más altas del pensamiento.